Hola, hola, buenos días. Ya estamos al aire iniciando este día lunes 21 de junio en el solsticio de invierno. Un programa más de Ni Tan Sola. Queremos saludar a quienes están escuchándonos a través de holisticaradio.cl y a quienes nos ven ahí, hola, hola, en Instagram. Pau Bravo, ¿cómo estás? Hermosa. Voy a ir a buscar las ilustraciones que tenemos pendiente. Estoy, como este programa se llama Ni Tan Sola, con Jaime Fuentes, abogado, para hablar todo acerca de el proyecto de ley de indulto general a los presos políticos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Elisa, muy buenos días de este día feriado, de este solsticio de invierno, del Huaching Pantu que va a comenzar, que hay un reconocimiento a los pueblos originarios también, de las cuales soy parte, y tal como decía, estoy muy contento de poder venir al programa y que conversemos una temática tan importante como es la libertad de los presos y presas de la revuelta. Así es. Lo más importante, yo creo que partir diciéndole a la gente que este es un, no es, se habla de proyecto de ley, porque está todavía en etapa procesal, está haciendo revisiones, ahí vamos a estar conversando ya más profundamente. Invitarle a comentar, mandar un audio, una pregunta, cualquier duda que tengan, al más 569-75-111-852. ¿Por qué parte querrías partir? Explicando por qué se habla de preso político o por qué no se habla de preso político, quizás por ahí. Sí, sí, siempre me gusta partir como del concepto de preso político y por qué nosotros lo hemos estado utilizando en el último periodo. Esto no es un concepto que nosotros hayamos dicho de la noche a la mañana, oye, lo vamos a denominar preso político y chao. No, acá hay todo un estudio jurídico, incluso de normativa internacional, con la cual nos empezamos a enfocar. Nosotros debemos recordar que en el Consejo de la Unión Europea en el año 2006 y luego se ratificó nuevamente el año 2012, se dieron ciertos lineamientos o detalles que se tienen que analizar al momento de generar una prisión para las personas que se manifestaban en cuanto se puede considerar una prisión política. Y estos elementos son varios, ya desde el uso excesivo de la prisión preventiva, lo cual vemos con claridad en el caso de los presos del estallido social, que tenemos incluso hoy en día compañeros que ya llevan 1 año, 8 meses en prisión preventiva sin un juicio justo, sin un respeto al debido proceso, y se prueban clarificadas. O sea, en el último tiempo incluso vimos el compañero de Ancud que fue sobreseído por falta de pruebas por parte de la fiscalía, pero luego de pasar 1 año y 4 meses en prisión preventiva. O sea, ese El tipo de profesor situaciones, Roberto también. el Profesor profesor Roberto. Roberto, y así un sinfín de hechos que se van repitiendo constantemente a lo largo de la historia, desde el 18 de octubre en adelante. También existen otros elementos, como es, por ejemplo, la aprobación de leyes criminalizadoras de la protesta social con el enfoque de criminalizar la protesta social. O sea, acá vemos claridades cómo se aprobó la ley antibarricada, la ley anticapucha, y que se aplicaron en el intertanto que estaba en el estallido social. O sea, ni siquiera es como que se aplicaron después, sino que al contrario, fue el estallido y mientras estaba desarrollándose el estallido social, el gobierno dijo, vamos a aplicar estas leyes con que lo que hacen es aumentar la penalidad de cada uno de estos delitos. Entonces, en ese sentido, obviamente, va generando un criterio político o un uso político por parte del derecho penal, lo cual nos conlleva a nosotros establecer que hoy en día nuestros familiares y amigos que están en prisión política, o sea, que están en prisión preventiva o que incluso han sido condenados, son presos políticos. Son frutos de la utilización o la maquinación política por parte de un gobierno que lo que buscaba era detener el estallido social, detener las manifestaciones y con ello criminalizarla lo máximo posible. Claro, y ejemplificar también lo que ocurriría a quienes también van a protestar, a quienes sean detenidos en estas protestas, porque yo siento que hay algo muy de, de castigador, no solamente hacia el cuerpo que se captura, digamos, en la cárcel, sino también hacia afuera, digamos, ese terror psicológico que implica el miedo a la cárcel, porque la situación carcelaria, bueno, habría que hacer todo un programa respecto a la situación carcelaria en Chile, digamos, pero hay algo que tiene que ver con, es un mensaje, tiene mucho de ideológico también. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, nosotros lo hemos mencionado en diversas instancias. Acá no solamente se toma detenido en este caso al joven o al adulto que participó activamente en la manifestación, sino que también es un amedrentamiento para toda la familia de ese joven. O sea, aquí hay un daño que se ha producido a todos, a miles de núcleos familiares
que se vieron destruidos y desmoronados, porque no solamente vemos un uso de la prisión preventiva, sino que después vimos cómo afectaba el tema de las pandemias, y ahí tuvimos a muchas familias, muchas mamás que no pudieron ver a sus hijos, y que incluso hoy en día todavía no los pueden ver, porque no hay visitas. Entonces, no Claro. solamente estamos hablando de la restricción de libertad, sino que también estamos hablando de una vulneración grave de los derechos humanos, en el cual los mantienen incomunicados, no se sabe el estado, la situación en la que están, y aparte es como el elefante en la sala. Todos sabemos cómo son las cárceles chilenas y sabemos cuál es el trato que se le otorga. Entonces, eso Claro. también es una complicación muy grave que nosotros hemos podido analizar en el último tiempo. Situaciones también como de traslados imprevistos, en donde se hacen sin informar a los abogados, también a las familias, que presos que están, no sé, en la cárcel de la seguridad, de repente están en Rancagua, como ha ocurrido también, considerando que ayer fue el Día del Padre, se celebró el Día del Padre, el Giordano Santander, que no, su hijo no lo pudo abrazar, no lo pudo celebrar porque está preso por un montaje de la PDI. A quienes están escuchando les podemos recomendar ese capítulo de la semana pasada donde estuvimos hablando con Tania Parada, pareja de Giordano Santander, y nos cuenta de su situación. Y así muchas. ¿Cuál es como el catastro más o menos de la cantidad de presos políticos hoy? Hoy a nivel nacional nosotros mantenemos 77 en prisión preventiva, 15 condenados, más de 22 absueltos completamente, y más de 120 en arresto domiciliario total. ¿Ya? Es decir, que ellos no pueden salir de la casa por nada del mundo. Y Claro. lo peor de eso es que sufren también el hostigamiento por parte de carabineros, quien van a las 3, 4 de la mañana a revisar si es que efectivamente el compañero se encuentra en el local o no, lo cual claramente vuelve a haber esta transgresión hacia los derechos humanos por parte de una institución que debiese resguardarlo. Y aquí, en donde nosotros también hemos alzado la voz en muchas ocasiones, es decir, ya basta, tenemos que refundar la institución de carabineros porque ya no funciona. Claro, sí, sí. Ahí hay que, también hicimos un programa ahí con, con Joaquín Hernández, que hablamos sobre las policías, así que lo pueden buscar en Spotify. Sí, necesario, hostigamiento, persecución, hostigar a las familias, señalarles también, hay una criminalización social que también les persigue en su entorno, que les persigue en las poblaciones también, hay toda una maquinaria comunicacional donde se deslegitima la posición de preso político y se le categoriza como delincuentes comunes. También habría que pensar por qué tiene tanto desprestigio el preso común, digamos. Hay muchas cosas que se pueden hablar a partir de ello, pero ahora nos estamos enfocando sobre la prisión política y por qué es necesario hoy hablar de prisión política en un contexto en donde justamente y en un país, ¿no? Donde tiende al olvido, donde la memoria es un ejercicio que hay que practicar a diario, porque de lo contrario, muchas situaciones de violencia a los derechos humanos pasan súper desapercibidas y no hay justicia. Y por eso estamos en este programa, ¿no? Sí, Elisa, de hecho ahí también un punto clave que tú tocabas es el tema de la prensa. Es increíble ver que cuando se realizaban las detenciones de los presos políticos salían toda la prensa, desde los canales tradicionales, las radios, los diarios, todo. Joven, casi que era el Chapo Guzmán el que había sido Claro. tomado detenido por un operativo policial extremadamente exagerado. O sea, te digo, lo personal, mi hermano fue detenido acá con 19 patrullas en la casa. O Totalmente sea, desproporcionado. es completamente desproporcionado. Yo soy abogado, como te mencionaba, y en ese sentido era como, oye, ¿por qué no llegaste con una orden a preguntar? No, tuvieron que llegar con el uso excesivo de la fuerza, no apuntaron. Yo tengo en este momento una querella contra PDI por lesiones también provocadas producto de la detención. Y en ese sentido también ver cómo se va, o sea, esto no ocurre Las Condes. Este tipo Claro. de detenciones no van a ocurrir en Las Condes, no van a ocurrir en La Reina, en Ñuñoa, no, ocurren en los sectores más vulnerables. Entonces eso es lo que nosotros también denominamos un factor de discriminación para poder seguir complementando la tesis de la prisión política. Exactamente. ¿Y en este contexto de un gobierno que está impugnado popularmente, ¿no? En donde hay grandes movilizaciones, donde hay una situación sistemática de violaciones a los derechos humanos, donde hay muertos, donde hubieron también, hay mutilados, también el INDH descontando algunos, ¿no? A conveniencia, todo para resguardar una institucionalidad en medio de un acuerdo que significó represión, persecución y la agudización de los presos políticos.
En ese contexto es que se da la prisión política y por eso es política, digamos. Es el contexto social lo que determina un poco por qué es prisión política. En ese contexto es que se levanta este proyecto de ley. ¿Cómo podría contarme como los inicios en esas reuniones o por qué, cómo surge este proyecto? Ya, perfecto. Mira, este proyecto, bueno, es un proyecto que se viene trabajando hace bastante tiempo. Nosotros llevamos casi 2 años trabajando en la temática, porque encontramos, tal como mencionábamos, por qué era prisión política, veíamos que no hay una objetividad por parte de tribunales de justicia y lamentablemente no podíamos confiar en ellos para resolver los casos de los chicos. Entonces, en ese sentido, teníamos que ver una solución política. Y la única solución política que estuvo a nuestro alcance en ese momento era la creación de este proyecto de ley de indulto. Ahora, tampoco esto fue al inicio. O sea, aquí hay que recordar que nosotros estuvimos cerca de 8 o 9 meses solos. Y Claro. después, como familiares y con algunas agrupaciones que siempre voy a estar agradecido de ellas, que nos estuvieron acompañando a dejar la encomienda y con miles de gastos económicos que son sumamente altísimos cuando uno mantiene un Sí. familiar en prisión preventiva. La prisión política es tremendamente Es empobrecedora, la prisión en general, la No, prisión es política muy también. complicada, es muy complicado y la verdad que es bastante costoso el mantener un familiar dentro de las cárceles chilenas. Entonces, en ese sentido, un agradecimiento a todas las agrupaciones, la Coordinadora 18, a OFAP, a miles de agrupaciones que estuvieron con nosotros, si no las nombro a todos porque en verdad son muchas. Y ahí también con esas agrupaciones y con las agrupaciones de familiares empezamos a ver la necesidad de trabajar un proyecto, una solución política. La primera reunión tuvimos con el senador Navarro, donde se habló en que podía ser una amnistía, que podía ser un indulto. Ahí estábamos conversando cuáles eran los términos. Luego, lamentablemente, tuvo este accidente, donde tuvo un problema cardiovascular. Y ahí después continuamos trabajando con el senador Latorre. Y en ese tanto terminamos de redactar este proyecto que conformamos una mesa técnica con abogados de derechos humanos de larga trayectoria. O sea, te digo que está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la abogada de Londres 38, asesores parlamentarios de la FEP, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Asociación de Defensores de Derechos Humanos, entre varios, e incluso también convocamos a muchos abogados más. No todos se quisieron sumar, obviamente, eso ya pertenece a la libertad de cada uno, pero se abrió el espacio para poder discutir sobre este tipo de proyecto de ley y así nace el proyecto de ley de indulto general. Y nace con el nombre de indulto precisamente porque las organizaciones de derechos humanos nos solicitaron que no fuera amnistía. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Los mismos que una amnistía. Entonces, solamente lo único que cambia es el nombre del proyecto, por así decirlo. Ya. ¿Ya? Y ahí ya se presentó el 9 de diciembre del 2020. Sí, sí, sí. Eso era interesante saber quiénes están en esa conformación, saber que también son agrupaciones de memoria, donde también vemos como una suerte de repetir la historia, en donde ahora es necesario, ¿no? esa reunión donde hay distintos actores, distintas personas que también vivieron la persecución política, que tienen mucho que decir al respecto también. Porque, quería volver un poquito atrás antes de volver al proyecto de ley, en donde hay mucha gente, siempre cada tanto, ¿no? Cada tanto sectores fascistas, conservadores, que dicen, no sé, tanto cuesta mantener un preso en la cárcel, digamos, porque pareciera que aquí hay Chile particularmente, siento que es un país tremendamente criminalizador y donde una persona que roba, por ejemplo, ya debería perder automáticamente todos sus otros derechos, no solo la privación de la libertad. Entonces, cuando decimos que es muy costoso sostener una prisión, es no se condice, digamos, con esa información que cada tanto sacan a relucir y más encima utilizando la situación de Sename para decir que los presos cuestan tanta plata, no sé, 700.000 pesos, y pensando que 700.000 pesos francamente es una mierda de plata. En las cárceles que están todas concesionadas, bueno, son otro temón, pero claramente no sé cómo, quisiera como responder eso desde la experiencia y también de sostener una cárcel, porque, por ejemplo, yo eh, no he tenido esa experiencia, digamos, y sé que es carísimo sostener una cárcel. Como es muy caro, no es, ahí de verdad que hay situaciones donde de repente no tienen agua, hay plagas de chinches, la otra vez había los brotes de COVID en una situación de pandemia.
creo que es súper relevante visibilizar que las condiciones son súper precarias de los presos. Sí, efectivamente, nosotros igual en el último tiempo, ya durante el año pasado, fuimos con algunos parlamentarios donde también pusimos la nota con la administración. Aquí más que Gendarmería, es una administración, o sea, recordemos que por ejemplo en Santiago, Santiago 1, propiamente tal, está concesionada, o sea, aquí hay un negocio que se está haciendo con la privación de libertad, que eso es completamente errado, o sea, mi criterio esto tiene que ser administrado por el Estado como corresponde, de esa manera también se van viendo cómo se cumplen el resguardo de los derechos humanos, porque hoy en día, ¿cuál es la respuesta de Gendarmería hacia nosotros cuando denunciamos este tipo de irregularidades? Que no había, que muchos de los internos no tenían agua, sobre todo por los presos de la revuelta, que no, les cortaba la luz, que los mantenían incomunicados, que la alimentación no corresponde. Nosotros tenemos compañeros que son veganos o muchos que son vegetarianos. Y no existe como el respeto hacia la alimentación. Y tampoco dejan que nosotros como familiares les metamos ese tipo de proteínas que son necesarias. Claro. Entonces, toda esa respuesta, la Gendarmería decía, no, es que eso lo ve la administración. Entonces, y la administración es una empresa privada, o sea, que ni siquiera los parlamentarios pueden hacer presión para eso. O sea, volvemos a estar en el típico problema de cuando el Estado concesiona hacia empresas privadas y que después nadie Claro, fiscaliza, porque eso es lo que claro. está ocurriendo. Y en ese sentido, mira, nosotros como experiencia, mantener, a ver, a todos los presos nosotros les podemos ir a dejar una vez a la semana, que es la encomienda, que en verdad son puras cosas muy poco nutritivas, pero es como lo que ellos se pueden mantener ahí adentro un poco, que Claro. son papas fritas, galletas, bebida, el mate, por ejemplo, hay algunos que toman mate, ahí se le puede pasar la ropa también, sobre todo ahora que está en invierno, nosotros acabamos de pasarle casaca y pantalones para todos los chiquillos, porque de esa manera también capeamos un poco el invierno, o sea, es una cárcel de cemento, o sea, claramente Sí, calor no va a tener, no, y la ¿ya? humedad y un montón de cosas. Claro, y llueve y se mojan entera, entonces todo ese tipo de situaciones, por lo general la encomienda te sale entre 50 a 60 mil pesos por cada uno, y eso es una vez a la semana. Es carísimo. Entonces, claro, es muy caro, aparte del Y dinero que tú pensar le que puedes es meter. gente pobre la que está en la cárcel, o sea, no es solo como uno dice ya 50 lucas por tu familia, como que, ¿cómo no lo haría, digamos, ¿no? Pero tenemos que pensar que es la clase trabajadora, digamos, la gente más empobrecida la que está en la cárcel, como No, y no lo que son tenéis que familias de pensar, ricos, digamos. lo que hay que pensar en muchos aspectos es que muchos de estos jóvenes que están en prisión preventiva eran el sostén de su casa, eran los que Exactamente, llevaban el sueldo. O sea, no solamente la familia se quedó sin un sueldo, sino que más encima tenés que gastar 200.000 pesos en poder mantenerlo. sí, Porque también la administración no se hace responsable de una alimentación nutritiva y nutricional como corresponde, y ni tampoco se da el trabajo de respetar y de resguardar los derechos humanos. Entendamos que, y eso no es solamente para los presos de la revuelta, yo siempre lo he dicho como para los sí, presos en general, estamos hablando de un recinto que es de prisión preventiva y no se le puede estar transgrediendo de esta manera, sobre todo si es concesionado. O sea, yo creo claro. que ahí hay que ver una fiscalización mucho más extrema con la empresa que está a cargo de la administración de Santiago 1, sobre todo por el resguardo de los derechos humanos. Finalmente pareciera, o sea, lo que ocurre no pareciera, sino que lo que ocurre finalmente es que el sistema carcelario hay un ensañamiento, no es solo la privación de la libertad, sino que hay un ensañamiento con esos cuerpos, con esas subjetividades también, porque imagino que las situaciones de salud mental de los presos políticos, de los presos en general, deben ser súper precarias además. Tenemos comentario y dice, Denise, Carolina, ¿por qué no quisieron que fuera amnistía? Y luego agrega, absolutamente de acuerdo contigo respecto a la forma de tratar y vulnerar derechos a la gente que tiene que pasar por el sistema penal y penitenciario, cómo se vulneran los derechos humanos, exactamente. ¿Por qué no le quisieron poner que fuera amnistía y por qué esta indicación de que fuera indulto? Ya, ahí lo que nos ocurrió fue que las agrupaciones, a ver, te voy a explicar toda la historia. En el año 89, si no me equivoco, 87, no me acuerdo bien el año, sale por parte del dictador un decreto de amnistía para aquellos violadores de derechos humanos, es decir, para los pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Lo cual en la legislación internacional los delitos de derechos humanos no se pueden amnistiar, ni indultar, ni nada, porque se mantiene la lógica de que no existe impunidad, sobre todo en esos delitos, pero en aquel entonces no eran reconocidos como delitos de derechos humanos. Entonces se saca este decreto de ley, las organizaciones y el mundo de los derechos humanos obviamente se pone como en alerta y dice no se aplique y se le pide a tribunales que no aplique la amnistía.
Entonces, ¿qué es lo que los vinieron a decir todas estas agrupaciones que trabajaron en aquel entonces? Oye, si ustedes sacan este proyecto como amnistía, lo que van a venir a hacer es reforzar este mecanismo que ya es vigente para los violadores de derechos humanos. Entonces, como es una atribución exclusiva del Senado y no existe legalmente una diferencia entre indulto general y amnistía, existe una diferencia entre indulto particular, pero no en el indulto general, porque nadie dice, no hay ley que diga que es un indulto general. Entonces, como eso lo puede establecer el propio proyecto, que es lo que hemos hecho, entonces dijimos, ok, colocamos el nombre, ley de indulto general, y en el contenido del proyecto causa los mismos efectos que una amnistía. Perfecto. Igual es Que eso también es algo que... una indicación relevante, porque claramente podrían venir sectores que siempre quieren liberar a los presos de Punta Peuco, violadores de derechos humanos, torturadores, gente como Krasnov, tremendos, bestiales en sus formas de tortura, para decir, bueno, acojamos a esta gente también a esta ley de indulto. ¿Cómo protege el proyecto de ley esa situación? ¿Cómo se hace cargo de esa situación? Nosotros tenemos un artículo expreso que dice que este tipo de proyectos no va a beneficiar a nadie que pertenezca a la institución de Carabineros, PDI o Fuerzas Armadas. Ya, de esa manera también trabajamos el tema de que no exista impunidad y que mucho menos exista libertad para aquellos que son violadores de derechos humanos. Y acá hay que entender el contexto. Por mucho que la Fiscalía todavía no tenga la capacidad o la valentía de acusar a la institución de Carabineros por violadores de derechos humanos, los delitos que están cometiendo son en el marco de una protesta social y son considerados violaciones a derechos humanos, porque son quienes mantienen el monopolio del poder. O sea, ellos son los que tienen las armas y que tienen el entrenamiento para poder controlar un tipo de manifestación. Por lo tanto, si no lo supieron hacer de la forma correcta, claramente es una falta por parte del Estado y es una violación a los derechos humanos. Perfecto, perfecto. Tenemos más comentarios. Dice, Jaime, ¿en qué orga puedo colaborar? Soy de Puente Alto. Ahí, Lorena, vamos a estar escribiendo, porque yo siento que todas las manos se necesitan en este momento. La situación es tremenda. Seguir indiferentes, ¿no?, a la situación de los presos políticos es realmente haber abandonado totalmente la lucha. Es antidemocrática la prisión política y es una necesidad urgente la libertad de los presos. Denise Carolina dice, gracias por la aclaración. Yo te quería preguntar, este proyecto de ley ¿reconoce culpabilidad, por ejemplo? Es lo que me pregunto constantemente. Si quienes están siendo procesados por un delito tienen que reconocer culpabilidad para poder acogerse, van a quedar después, no sé, con situaciones en el registro de papel de antecedentes, digamos, porque además de todo ese empobrecimiento que existe, el empobrecimiento post-cárcel es súper potente, digamos, es tremendamente potente, no poder acceder a un trabajo, discriminación social, etcétera. Entonces es una preocupación. Mira, nosotros tomemos la misma preocupación. Yo vengo trabajando los problemas penitenciarios hace bastante tiempo, entonces claramente tengo en conocimiento el hecho de que cuando una persona sale de la cárcel, que supuestamente está rehabilitada para reinsertarse a la sociedad, es la misma sociedad la que le cierra las puertas, y la que dice no, no hay trabajo, no hay nada, y se le obliga nuevamente a incurrir en el mundo delictual porque es la única forma de que tiene de mantenerse. Entonces, Claro. tomando esa consideración, nosotros colocamos en este proyecto de ley un artículo también súper específico que viene a establecer, primero, que no es necesario que ellos reconozcan culpabilidad. Ya, la verdad que aquí nosotros somos súper enfáticos en decir ni culpables ni inocentes, lo que queremos es la libertad. Entonces, Perfecto. ellos no tienen que reconocer nada. No, tampoco tienen que ir a decir, oye, o firmar un compromiso, como se dijo en algún momento, porque ahora habido muchas fake news por parte del proyecto de ley. Entonces, no se firma un compromiso de no asistir a más manifestaciones, no tienen que aceptar responsabilidad, no se tienen que echar la culpa por nada del mundo, sino que solamente que se cumplen con los requisitos, lo solicitan y estarían siendo beneficiados y no quedan con antecedentes. Para todos los efectos legales quedan como no culpables. Entonces no puede Perfecto. quedar registro ni policial, ni de antecedentes, ni nada. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos para acogerse al proyecto de ley? Son principalmente tres. Primero, que se cumpla dentro del tiempo, ¿ya? Que acá el tiempo es desde el 4 de octubre, o sea, que el delito se haya cometido dentro del tiempo, ya sea del 4 de octubre en adelanto. Hoy en día el proyecto dice hasta el 9 de diciembre, que fue el día en que presentamos el proyecto de ley, pero también lo vamos a modificar cuando corresponde la etapa que tenga que ser modificado, que esperamos ya una vez que se discuta en particular, y ahí lo vamos a ampliar hasta la promulgación del proyecto de ley.
¿ya? Porque también sabemos que del 9 de diciembre en adelante han seguido cayendo compañeros y precisamente exigiendo la libertad de los compañeros que están presos. Entonces, a ellos no los vamos a dejar solos y los vamos a ampliar. Ese es el primer requisito del tiempo. El segundo requisito es que se haya cometido el delito con ocasión, con resultado o en el transcurso de una manifestación social, ¿ya? Y esto es principalmente para dejar fuera, por ejemplo, a John Colby, que quien hizo fue atacar a manifestantes. Lo mismo este latifundista que asesinó a un compañero manifestante en el sur. Y también el concejal de RN que se organizó con bandas delictuales para poder saquear y revender esos productos hacia la gente que lo necesitaba. Que eso también es sumamente importante, ¿no? Es muy distinto, nosotros tenemos dentro el saqueo, porque también lo vemos como una herramienta, como fue una forma de lucha que fue en su momento, pero lo que hizo el concejal de RN, eso no es una forma de lucha. Claro. Eso es completamente distinto, y por eso se llama con ocasión, con resultado o durante una manifestación social. Y por último, el requisito de que sea uno de los delitos enmarcados en el listado de delitos que tiene el proyecto de indulto general, dentro de los cuales tenemos desde... bueno, está saqueo, como dijiste. Claro, saqueo, la ley anticapucha, antibarricada, la ley de control de armas, la ley de seguridad del Estado, homicidio frustrado. Tenemos también atentado contra la autoridad, atentado verbal contra la autoridad. Tenemos muchos casos de gente Hay que está siendo gente que está procesada. en prisión política por atentado verbal contra la autoridad, que es como decir, que me perdonen el francés, pero Paco culiao, digamos. Correcto, pero no era solamente ese delito, sino que estaba, no sé, pues, atentado físico contra la autoridad más atentado verbal. Es como un agravante, ¿lo utilizan como agravante? Claro, que lo utilizan como agravante, como para justificar que efectivamente eres un peligro para la sociedad. Tremendo. Entonces, todos esos delitos. También ahí esclarecer que tenemos que hacer ciertas modificaciones que se hicieron producto de los compañeros que fueron cayendo a posterior a la presentación del proyecto de ley, y de los cuales nosotros tuvimos información mucho después. Y ahí tenemos que agregar, por ejemplo, el disparo injustificado, que no lo teníamos agregado. Tenemos que agregar la asociación ilícita, que por lo cual están los compañeros de la Hormida. Y modificar también un artículo de la Ley de Seguridad del Estado, que es la apología o el llamado a la violencia. ¿Por qué? Porque también ahí la Fiscalía ha visto que eso no estaba en el proyecto de indulto y ha empezado a formalizar a los compañeros por ese tipo de delitos. Entonces, es sumamente importante que estas modificaciones ya están conversadas con el Senado, ya están conversadas con los patrocinantes del proyecto, que ya lo van a presentar, y en el momento en que vuelva a derechos humanos, se van a agregar sin ningún problema. Perfecto. Tengo una pregunta aquí de Martín Carmona. Nos dice, ¿cómo piensan afrontar el peligro de que haya ley de indulto, pero se liberen tan solo a unos pocos? ¿Cuál es como el alcance? Ahora, yo antes de responder, igual siento que es necesario decir que existe la intención de perseguir ideológicamente de que las expresiones políticas no sean liberadas, por lo tanto yo creo que varias trabas van a poner, digamos. Pero ¿cuál es cuál es el alcance que va a tener, más o menos? Ya, lo primero que tengo que mencionar, y esto lo hemos dicho en varias instancias, nosotros no vamos a negociar preso por preso. O sea, nosotros no vamos a sentarnos en una mesa a decir, ya mira, deja fuera el homicidio frustrado, pero dame saqueo. Claro. No, nosotros es todos los presos políticos, y eso es, nosotros somos enfáticos en decirlo, y para eso también hacemos construcciones de defensa jurídica detrás. Yo como abogado establecí una defensa y hemos analizado cada uno de los casos en los cuales se ha visibilizado las vulneraciones al debido proceso y por qué tanto homicidio frustrado, como el caso de Giordano Santander, donde sigue insistiendo, es paradójico y es irrisorio ver que un juicio haya terminado en una condena solamente con el testimonio de un PDI diciendo yo vi en sus ojos el ánimo homicida. O sea, claro, esa situación no puede darse en un país que se dice democrático y que dice que tiene un poder judicial independiente. Claro. Entonces, todo ese tipo de situaciones, nosotros tenemos una minuta por cada uno de los casos, llevamos ya 2 años trabajando en esto, así que en verdad tenemos mucha fuerza, también hemos conversado con muchos senadores, claro, siempre no han establecido los resquemores, pero nosotros creemos que aquí también la movilización social es sumamente importante. El día 17, y aquí también un agradecimiento a toda la gente que nos escucha, hicimos un llamado a movilización nacional y la verdad es que fue súper bonito, uno se siente sumamente acompañado cuando ve imágenes de Arica, Antofagasta, Ovalle,
Concepción, Punta Arenas, San Bernardo, las comunas de Santiago salieron a movilizarse por la libertad de los presos políticos. Entonces creo que ese mismo tipo de presión es lo que nos va a permitir de que ellos no negocien con nuestros presos, que no negocien con nuestros familiares. Exactamente, sí, así como decían, no eran 30 pesos, eran 30 años, y ahora además son les mutiladas, son les víctimas de la represión y les presos políticos. Como es una lucha que nos toca a todos, digamos. Es necesario estar ahí, es necesario que también existan esfuerzos conjuntos, ¿no?, por exigir la libertad de los presos políticos. ¿Cómo, y atendiendo a la pregunta que había puesto Lorena, cómo pueden colaborar quienes están escuchando, digamos? Mira, hay varias formas. Bueno, se pueden contactar directamente conmigo a mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook. También tenemos agrupaciones de La Granja, agrupaciones de Santiago 1, OFAP. Entonces hay diversas agrupaciones donde se pueden acercar. También tenemos varias organizaciones detrás, Mujeres Autoconvocadas, Unidad Social. Entonces hay diversos mecanismos, diversos métodos, dependiendo de la ayuda que se necesita. También la Brigada Nehuen, nunca los nombra a los chiquillos, así que de verdad, muchas gracias por el apoyo, que sí han estado desde el inicio con nosotros. Y ellos también, o sea, se pueden acercar a ellos, se pueden ver si quieren dejar acopio, donaciones, lo que sea necesario. Nosotros hoy en día estamos, como digo, se pueden contactar con nosotros y los derivamos inmediatamente con la persona a cargo. Nosotros ya tenemos toda una estructura armada, porque si no nos volveríamos locos todo haciendo todo. Pero sí ahí tenemos gente encargada de lo que es donación, de lo que es encomienda, y gente que está encargada de pelear el proyecto de ley, y así sucesivamente, movilización, etc. Y visibilizar también, visibilizar que en Chile existe la presión política, romper el cerco mediático que existe en torno a la presión política, descriminalizar también a las presos políticas, como en ese intento de establecer, de la prensa, ¿no?, de ejercer esa criminalización social, de decir un poco menos que, bueno, por culpa de, como nos contaba Tania Parada el lunes pasado, que como por culpa de la gente que protesta no se puede vivir bien, etcétera, cuando en realidad quienes nos roban la tranquilidad son estos gobiernos, este gobierno autoritario, estos empresarios que saquean los territorios. Entonces, claramente yo creo que desde ahí, desde esa situación tan que parece pequeña, de repente subir una historia a tu Instagram y decir, oye, en Chile existe la prisión política, libertad para los presos políticos, buscar quiénes son, buscar los casos, visibilizarles, yo creo que eso también aporta un montón. Aporta un montón. Quería volver un poco a la pregunta como sobre la negociación, porque claro, una parte puede ser como negociar, como no negociar, ¿no?, preso por preso, pero puede también suceder que pueden existir, porque muchos presos están también con procesos de querellas por violaciones de los derechos humanos. ¿Ha existido esa intención de negociar un poco esas situaciones producto de la liberación? Ya, no, ¿Podría mira, darse ese escenario? No sé. hay que darse una precisión. Muchos de los presos políticos no tienen, o sea, no están formalizados por delitos de lesa humanidad, ¿ya? No, me Porque no es refiero a posible. que quienes están, por ejemplo, la situación de Giordano me refería, que él es preso político, pero también está llevando adelante una situación de querella por violación a los derechos humanos en su contra, digamos. Ah, claro, A eso me claro, refería. claro, por eso era precisamente era eso, que efectivamente nosotros tenemos interpuestas varias querellas por vejaciones, por malos tratos, por detención ilegal en contra de los chicos, porque producto de la detención, la verdad es que tú ves las imágenes de los casos y son sumamente impactantes, ver cómo terminaron llegando a Santiago uno, muchos con los ojos rojos, casi que muchos estuvieron a punto de perder su ojo, Claro. producto de las golpizas que recibieron de parte de Carabineros o de efectivos de la PDI. Y en ese sentido, esas querellas van a seguir andando aunque se apruebe la ley de indulto. O sea, acá es una cosa completamente distinta. En indulto general lo que viene es a eximir de responsabilidad penal. No viene a decir como, oye, esta situación nunca ocurrió. Por el La contrario, también, reconciliación, porque todos esos discursos van a empezar a salir una vez que este gobierno termine, digamos, desafortunadamente,
todo indica que va a terminar su mandato Sebastián Piñera, pero una vez que termine, imagino yo, que viene todo un proceso de acusación por violaciones a los derechos humanos. Entonces, claramente van a empezar todos estos discursos, igual que en los 90, de la reconciliación nacional, de que miremos hacia adelante, de que tenemos un desafío hacia el futuro, para esconder debajo de la mesa toda la injusticia y que se instale la impunidad. Sí, mira, nosotros somos súper enfáticos en decir que creemos en una reconciliación, pero la reconciliación no se puede hacer con impunidad a los derechos humanos. O sea, y en ese sentido nosotros también tenemos una preparación lista. Lamentablemente nosotros no podemos acudir a la Corte Penal Interamericana hasta que nos agoten todas las instancias en Chile. Así que nos falta bastante todavía, la verdad que ha sido bastante demorado, pero sí tenemos también, hemos interpuesto denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional, y vamos a acudir hasta las últimas consecuencias. O sea, nosotros hemos dicho aquí el Estado de Chile debe establecer una reparación y una acción pronta por la liberación de los presos y presas políticas de la revuelta, y eso en el marco de una reconciliación social. Ahora, la reconciliación social no está sujeta a una negociación de, ok, pero liberemos a los pacos, por ejemplo. Claro. O olvidemos las querellas por... No, o sea, eso es completamente contradictorio. Nosotros vemos una reconciliación social con verdad, con justicia y sobre todo con garantías de no repetición para que ahora sí, realmente en Chile ocurra el nunca más. Exactamente. Pero mientras exista visión política no es posible. Quería preguntarte sobre eso de la reparación. Estamos pidiendo la liberación, pero también debería haber una reparación, digamos. Sí, nosotros también estamos trabajando en paralelo un proyecto de reparación, que es muy distinto al proyecto de reparación de las víctimas del estallido, porque en ese proyecto, en general, o lo más probable es que se termine modificando ese proyecto, ahí no lo sabemos bien, eso ya depende de los parlamentarios que están ahí trabajándolo. En ese proyecto, en teoría, solo van los que fueron asesinados, los mutilados y los torturados. Claro, todavía no está el tema de los presos porque son temas completamente contradictorios en el sentido de que bajo la ley tenemos que esperar que ver qué es lo que pasa con los tribunales de justicia. Eso es lo que dice la legislación, lo cual es un tema completamente complicado, sabiendo que hoy en día el Poder Judicial no es un ente objetivo confiable para poder verter la Absolutamente. sentencia. Entonces, en ese sentido, igual hemos estado trabajando o sea, nos hemos reunido con esos parlamentarios, hemos visto la necesidad y todos concuerdan en que efectivamente aquí tiene que haber una reparación integral por parte del Estado chileno, una reparación psicológica, de salud y monetaria, ya no solamente por todo lo que se ha gastado en mantener a un preso, sino que también todo el sufrimiento psicológico que conlleva estar recluido de libertad y que después salga a la calle sin nada. O sea, te digo, tenemos 21 casos absueltos que estuvieron más de un año en prisión preventiva. Yo creo que Claro. esos casos son los primeros en que tienen que ser indemnizados y sobre todo reparados con una terapia psicológica integral para poder reinstalarse a la sociedad. Claro, pensando también que en el daño que repercute en los núcleos familiares, por ejemplo, que no preserva el lazo filial entre hijos, etcétera. Además, pensando también, como decías al inicio, de que muchos de estos presos políticos son sostén de su hogar. Quería preguntarte sobre en qué etapa se encuentra el proyecto. El proyecto de ley hoy en día está en la Comisión de Constitución del Senado, ¿ya? Donde el presidente, que es Pedro Araya, nosotros nos reunimos justamente el 17, estábamos en paralelo en una manifestación y él nos da la reunión, lo cual ya la semana, bueno, esto ya es lunes, así que la semana siguiente debiese ya estar en tabla, porque esta semana quedó de conversar con los demás senadores para ver sesiones especiales para ver este proyecto de ley. O sea, aparte de las sesiones ordinarias de la comisión, y de esa manera debiese salir lo más pronto posible de esa comisión para pasar a sala. Eso es solamente la idea de legislar, ¿ya? Solamente es decir si es que se aprueba un tipo de proyecto o se legisla un tipo de proyecto para los presos políticos, independiente del contenido. Una vez que se apruebe en sala, vuelve a las comisiones del Senado, Derecho Humano, Constitución y Seguridad, y ahí es donde se ve artículo por artículo. Y esa es la instancia más dura que vamos a necesitar mayor cantidad de apoyo, porque ahí sí los senadores pueden modificarme el Claro, artículo diciéndome homicidio frustrado queda fuera, o saqueo claro. lo dejamos fuera. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer presión, de decir, no, nosotros no vamos a dejar a nadie fuera. ¿Existe el peligro como del veto presidencial o de recurrir al Tribunal Constitucional, ese ente tan oscuro? Mira, si recurre al Tribunal Constitucional, nosotros también tenemos todo un equipo de abogados, hemos trabajado bastante, como digo, si son 2 años trabajando en este proyecto, que tenemos toda una justificación jurídica y que se ajusta a la misma Constitución vigente actualmente.
Ya, o sea, el artículo también es sumamente expreso en decir que es una atribución del Senado crear una ley de indulto general o amnistía. O sea, no podría en ningún caso decir, oye, aquí hay una inconstitucionalidad. No, aquí está todo correcto. En caso del veto, el presidente también lo ha anunciado y nosotros le hemos respondido también por la prensa, hemos tenido varios encontrones en ese sentido de que él ni siquiera, cuando recién se ingresó el proyecto, él dijo, no, yo lo voy a vetar. Ahora último nos han mencionado el tema del veto, pero nosotros también creemos que si este proyecto avanza más rápido, puede darse la situación de que el presidente de la República vete el proyecto de ley y que en ese sentido lo que vamos a necesitar son 2/3, necesitando cerca de 5 votos de la derecha en el Senado, en lo cual ahí nuevamente necesitamos del apoyo de la ciudadanía que salga con Claro. mayor presión para que el veto no ocurra. Ya, sí, como que más o menos me queda claro en lo que sucede. ¿Cuál es como el principal eh, obstáculo, digamos, como lo más pesado, la ley de seguridad interior del Estado, como que es lo que más duro de enfrentar sobre el proyecto? Increíblemente lo más duro es el saqueo. Lo que más han manifestado muchos senadores es por el tema del saqueo, que no quieren que esté dentro, que no corresponde a una manifestación, porque el resto lo entienden, o sea, entienden que la elaboración de barricadas, la ley anticapucha, esas situaciones se van a dar en un contexto de movilización social. De hecho, también por eso se ingresaron proyectos donde también nosotros trabajamos para derrogar ese tipo de ley, eliminarlos también de una vez por todas. Pero con el tema del saqueo es una concepción que les cuesta muchas veces entender a los senadores por qué se dio. Porque también aquí hay que recordar que hay 2 periodos. O sea, tenemos un periodo cuando se decreta, cuando recién comienza el estallido social y se decreta el estado de excepción, donde estaban todos los negocios cerrados y mucha gente no tenía los víveres necesarios para poder subsistir. Porque Claro, seamos claros, los supermercados estaban cerrados, no te dejaban entrar una fila de 10, 20 personas, después se cerraba, supuestamente había agote de los productos, y ahí es donde se produce la primera ola de saqueos, y la segunda se produce en marzo, y en marzo fue también cuando se dieron las protestas del hambre, sobre todo en la comuna del Bosque y en diversas regiones de sí. nuestro país, porque teníamos un Estado que en Ya medio con de la situación pandemia, de la pandemia, claro. claro, teníamos medio de la pandemia, te habían cerrado todas las situaciones, te habían restringido la libertad, pero no te entregaban ayuda. O sea, muchas personas perdieron el empleo, no tenían cómo pagar luz, cómo pagar agua, no tenían mucho menos cómo comprarse algo para comer, y ahí se dio el segundo instancia de saqueos, por así decirlo. Y eso también es sumamente importante recordarlo, porque si no es gracias a esas manifestaciones y a esos saqueos, el gobierno no empieza a entregar la ayuda. ¿Cómo empezó a entregar? Exactamente. Porque de ahí salieron las cajas de mercadería, los bonos IFE y toda la santa de situaciones que a mi juicio fueron pocas. Yo creo que hay que seguir haciendo un Sí, esfuerzo económico, definitivamente. pero salieron gracias a las manifestaciones. Sí, sí, definitivamente. Y también considerando que lo que me llama la atención y que merece atención también es cómo es objeto de una persecución tremenda y súper con todo el peso, digamos, todo el peso de la institucionalidad, el hecho de atentar o transgredir la propiedad privada. Creo que eso es algo que me llama profundamente la atención versus, por ejemplo, lo que ocurre con los femicidas, digamos, o otros también, gente que comete otro tipo de delitos que son mucho más graves o tienen repercusiones mucho más graves que transgredir la propiedad. Sí, bueno, de ahí en ese sentido nosotros también hacemos las comparaciones. Nosotros hoy en día, por violación a derechos humanos, tú tienes a 3 efectivos policiales condenados, de los cuales 2 están en libertad, cumpliendo bajo libertad vigilada, y lo que hicieron fue dañar a personas. O sea, ahí tuvimos el caso de el compañero de Talca que fue agredido con una bomba lacrimógena a menos de 1 metro de distancia. El Claro. carabinero fue condenado por homicidio frustrado, pero cumpliendo la pena en libertad. Y estamos hablando de la vida de una persona, o sea, una persona que no va a poder desarrollarse nuevamente por culpa de un efectivo policial que no midió las consecuencias o que tenía, ahí yo sí digo, ahí hubo un Ahí ánimo sí, homicida. definitivamente. O sea, el Paco que Entonces, lanza al joven de diseño al lecho del río Mapocho, eso eso es un ánimo claramente homicida. tiene, claramente, y todos quienes también dispararon a los ojos, eso es un ánimo de hacer daño, digamos, claramente hay una intención de daño. Los pacos que atropellaron esas imágenes que fueron atroces durante el estallido social y durante las protestas, cuando los pacos tiran totalmente el carro policial al cuerpo, eso es ánimo homicida.
Sí, completamente de acuerdo. Y eso también nos lleva a ver, por ejemplo, cómo han salido condenas de 3 años y un día de cárcel efectivo, 4 años de cárcel efectivo por situaciones de delito que son contra la propiedad. O sea, Claro, vemos, no sé, por la ley antibarricada, lanzamiento de bomba Molotov, que no dañó a nadie, que no generó ningún perjuicio, pero sí dañó un edificio, claro. 4 años de prisión efectiva. Pero el carabinero que intentó matar a una persona, porque, o sea, lanzar una bomba lacrimógena con las pistolas que son para lanzarla a menos de 2 metros directamente a la cabeza, o sea, eso es un homicidio frustrado, o sea, él tenía Claro. intenciones de matarlo y por suerte el joven no murió. Entorpecer, por ejemplo, labores de rescate, eso tiene ánimo homicida. No, y la obstrucción a la justicia, los miles de montajes, manipulación de pruebas, que nosotros hemos tenido sentencias de estos casos también donde la misma justicia dice, que la verdad nos llamó mucho la atención cuando ocurrió eso, que en la sentencia se dijera que las pruebas habían sido manipuladas por PDI, manipuladas por carabineros, entonces tú decís, ¿y por qué esos carabineros no han sido juzgados? ¿Por qué no han sido Claro, desvinculados de la institución? claro que sí. Tenemos un comentario aquí, nos dice, como siempre lo que les importa es el derecho de propiedad, siempre lo privilegian ante los demás derechos esenciales. De eso así se estructura, digamos, la legislación vigente. Creo que, y por eso también es necesario repensar, digamos, la obsolescencia de las prisiones, pensar en disolver, desfundar y desfinanciar carabineros, desarmar carabineros, porque es una institución que ya no da para más, o sea, no da para más, no resiste más. Quería volver al proyecto de ley. Finalmente el saqueo, lo que más desde el poder están como, como en la patita más dura, digamos. Eso y Igual, homicidio igual frustrado. sorprende, igual sorprende, igual sorprende, Sí. sí. Sí, y hay mucho homicidio frustrado porque también tenemos, por ejemplo, a Orrego que mintió descaradamente en la tele diciendo que habían quemado un bus que resultó con la muerte de alguien. Tenemos también a presidente Piñera en una cuenta pública donde también mintió descaradamente diciendo que habían atacado hospitales, donde las únicas imágenes, al menos que yo conozco respecto de ataques a hospitales, viene justamente de carabineros que lanzaron lacrimógena a la maternidad del Hospital El Pino, como que otro ataque a hospital nunca visto. Sí, no, ahí nosotros somos enfáticos en mencionar que nosotros no tenemos ningún preso político por delitos de sangre. O sea, los chiquillos no han dañado a nadie, no han matado a nadie. Y aquí igual somos enfáticos, no tenemos ninguno formalizado por daños. A lo máximo, incluso lo que vemos ahí en el caso de homicidio frustrado es que no hay contratación de lesiones por parte de los efectivos policiales que acusan este tipo de delitos. Entonces, eso es lo que nos llama la atención de que la justicia falla a favor de ello. Y en ese sentido también, esto también se produce por culpa de la fiscalía. Nosotros el mismo 17 hicimos el punto de prensa y lo esclarecimos. Ellos decían, hay 25 que pertenecerían a los denominados presos políticos. Y en ese sentido ellos tienen 10 que son delitos de sangre, que son homicidios. Incluso mantienen involucrado ahí a John Colby y al latifundista en el sur que mató a un protestante. O Claro. sea, nosotros decimos, ellos no pertenecen a los presos políticos, no pertenecen a nuestro catastro, que ya es muy abultado, sino que además ellos nos están agregando los delitos de sangre, claro, para que el presidente pueda decir, oye, aquí no se van a indultar porque aquí hay gente que mató a otras personas. Sí, los que Claro. mataron fueron los fanáticos de derecha, esos fueron los que fueron a matar. Quienes Lo que, salieron no, a lo que pasó. defender, claro. Claro, entonces los denominados chalecos amarillos, y eso también tenemos que recordarlo. Entonces, nosotros no tenemos delitos de sangre, lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, y aquí solamente es una coalición, una organización por parte de la Fiscalía, el gobierno, para poder restarle valor a la ley de indulto y hacer este llamado a la ciudadanía a decir, oye, ¿cómo van a aprobar una ley que va a permitir que salgan homicidas? Cuando no es verdad. Nosotros no vamos a permitir que salgan los homicidas, porque los homicidas son los fanáticos de derecha. Claro, lo dice gente que nunca ha abogado también por la seguridad de las mujeres, cuando tenemos femicidas caminando, mujeres que tienen que vivir aterradas porque perseguidas, digamos, por los femicidas frustrados, ¿no? Como, por favor, ¿de qué estamos hablando? Quería preguntarte, algo que se quede fuera de lo que hemos estado conversando y que quieras como puntualizar respecto a la ley de indulto. Bueno, nosotros entregamos
como dije, esto es un proyecto que ya está presentado, que está en discusión. También sabemos que es un proyecto que se puede mejorar y que vamos a seguir peleando para que se vaya mejorando lo más rápido posible. Cuando sea la instancia, las indicaciones ya están listas y ya están trabajadas con los asesores y con los senadores correspondientes, y en el momento en que se pueda presentar estas indicaciones, se van a presentar. Entonces, en ese sentido, también hacer un llamado a la gente a que se informe correctamente sobre este proyecto de ley. Lamentablemente hay muchas fake news por páginas de la derecha, por páginas de la derecha que se hacen pasar por la izquierda. Claro. Entonces, tener mucho ojo ahí con quienes se están informando sobre qué temas trata el proyecto de ley, recurrir a las fuentes oficiales. Nosotros estamos completamente disponibles para cualquier tipo de pregunta que ustedes nos hagan. Están mis redes sociales también, que ahí podemos ir resolviendo todas las dudas, las críticas, objeciones, lo que sea. Estamos completamente abiertos a recibir por parte de ustedes, y de esa manera también entregar una información veraz y eficiente para que podamos también manejar este proyecto de ley y exigir que se apruebe lo más rápido posible. Yo creo que hoy en día, cada día que pasa, es un día en que los presos sufren su violación a derechos humanos, entonces exigimos la aprobación lo más rápido posible. Sí, yo creo que también amerita una conversación súper exhaustiva respecto a las prisiones. Creo que vamos a estar en algún futuro, ojalá pronto podamos tener ese programa que tanto he querido hacerlo, porque yo soy desde el lado de que las prisiones deberían abolirse y avanzar hacia a otro tipo de justicia, digamos, que no sea el castigar esos cuerpos, no la captura. Lo manifiesto igual para decir como las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento general de Holística Radio, sino de quien la emite, y me hago cargo de eso y lo transparento por lo demás. Me parece igual un ejercicio de honestidad importante. Estamos llegando casi al final del programa. Hemos hablado un poco como de todo este proyecto de ley. Mucha gente no tenía conocimiento sobre qué es lo que incluye, a quiénes incluye, si es que van a dejar fuera a alguien. Era súper relevante eso, era súper relevante hablar del proyecto de ley de indulto general, porque estamos enfrentados, ¿no?, a mucho cerco mediático que claramente distribuye noticias falsas. ¿Cuál es como la noticia más insólita que se ha distribuido, como diciendo, mira, lo que van a hacer, como fachos amenazándonos con cosas buenas, digamos? No, mira, hay varias. La verdad que hay varias que son bastante, luego lo voy a decir, son bastante ridículas. Tenemos, mira, por parte de estas páginas de derecha que yo digo se hacen pasar por la izquierda, porque quiero pensar que es así, en algún momento decían que el indulto solamente iba a beneficiar a los menores de edad, porque en el proyecto de ley dice adolescentes. Cuando en la historia, o sea, cuando nosotros presentamos el contexto del estallido social, decimos hay muchos adolescentes que están en prisión preventiva. Entonces empezaron de ahí y dijeron, como dice adolescentes, solamente va a beneficiar a los menores de edad, pero no a los mayores de edad. Entonces yo dije así como, pero si el artículo, que es lo importante, dice que beneficia a todos. Entonces Claro. ahí esa fue como una noticia que en verdad fue como, no me voy a dar el trabajo de responderla porque creo que se responde sola, pero era muy complicado ver eso. También, no sé, nos decían, hoy que incluye la ley de control de armas, pero no está el lanzamiento de bomba molotov y todos esos compañeros van a quedar dentro. Claro. Y ahí nuevamente decíamos, no es así, están dentro. Mi hermano estuvo por el lanzamiento de bomba molotov, o sea, yo no lo voy a dejar fuera. Claro. Era como ilógico, y les Ni al comentaba eso. hermano de alguien, ni al hermano de nadie tampoco, o sea. No, no, pero era como para responderle, decirle, oye, si había algo que nos enfocamos en que estuvieran esos delitos. Después nos decían, no, es que, no sé, pues van a quedar con antecedentes y no van a poder trabajar, no van a poder encontrar trabajo. Y le decía, pero lean el artículo 4. El artículo 4 dice claramente que no quedarán con antecedentes. Después llegaban incluso, entonces por eso digo, había muchas fake news dando vuelta. En algún momento dijeron, los mismos de derecha decían, ay, qué bien, nos va a beneficiar a nosotros, para pegarnos por el indulto. Claro. O sea, como va a beneficiar a los carabineros que están procesados, etcétera. Y nosotros así como, lean el artículo 6, dice que se excluye Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, costó durante mucho tiempo, yo creo que costó por lo menos unos 3, 4 meses, que la gente entendiera cuál era el proyecto de ley, qué era lo que realmente decía, porque también mucha gente no lee el proyecto, y lo entiendo, o sea, leer un proyecto de ley es sumamente agotador. Claro, una Eh, lata. claro, sí, sí es verdad. Pero ahí también nos ayudó mucho la prensa independiente, que nos ayudó a difundir estas fake news también, que nos ayudó a responder. Entonces, en ese sentido, hemos podido llegar ya
a un nivel que hoy en día no hay tantas, pero siguen habiendo, que eso es lo Claro, preocupante. claro. ¿Dónde quien quiera leer el proyecto de ley, dónde lo podría encontrar? Mira, lo puedes encontrar en la Cámara del Congreso. Nosotros hemos publicado también en mis redes sociales qué significa la ley de indulto, a quién beneficia, como pequeños instructivos, sino en las redes de la agrupación de apoyo de presos políticos, el GAP, también lo pueden encontrar. Guacolda, la agrupación de familiares de la granja, OFA, en todos ese tipo de redes sociales, ustedes van a poder ver qué es el proyecto de ley, a quién beneficia, desde qué tiempo está contemplado, cuáles son los pasos a seguir, y así hemos estado avisando constantemente. Sí, me llama la atención porque digamos, el estallido social, como masivamente se conoce que inicia el 18 de octubre, pero contemplan desde el 4 de octubre. ¿Por qué esa indicación? Porque el 4 de octubre es cuando se comienza el salto del torniquete Es donde por se parte de los realiza el primer... secundarios. Ya, ya, Entonces, nosotros dijimos, ok, no podemos dejar fuera a los compañeros secundarios porque es ilógico dejarlos fuera. Fueron los que impulsaron, o sea, los que dieron el primer paso para este estallido social. Entonces, ¿qué pasa si hoy en día aprobamos el indulto y después la fiscalía pero empieza a perseguir a esos compañeros? claro. Entonces, no corresponde, tenemos que agregarlo y por eso se colocó una fecha del 4 de octubre, que fue por lo menos el registro de nosotros cuando se comete el primer salto al torniquete. Ya, el primer llamado de evasión masiva de parte de las y los secundarios. Sí, creo que era súper relevante también. Quería también mencionar que cuando se habla de presos políticos, se habla de compañeras presas políticas, de compañeros presas políticas y de también jóvenes menores de 18 años, que no son pocos, digamos, que también están súper invisibilizadas. Tenemos la situación de que hay cabres que están en los CIP, CRC, de Sename, perseguidos políticamente, claro, considerando además que la experiencia de Sename no es la, no es sumamente violenta, es sumamente violentadora y amedrentadora. Entonces creo que también es relevante decir el Estado de Chile está persiguiendo políticamente a jóvenes menores de 18 años y también les ha hecho durante estos años de movilizaciones masivas a partir del estallido social, les ha hecho particularmente un enemigo al cual perseguir de forma y reprimir de forma tremendamente severa. Tenemos comentarios. Elisa, ¿cuál es el Instagram de Jaime? Nos dicen. Jaime Fuentes.abogado. Esa es, exactamente. Tenemos otro comentario, dice, excelente trabajo, los felicito, les deseo todo el éxito y de verdad es un admirable trabajo, súper buenas estas instancias, gracias a ambos, muchas gracias, que bacán que les haga sentido, que encontrábamos que era muy relevante tener este programa, hablar de la prisión política, hablar de la ley de indulto general. Nosotros como programa vamos a estar subiendo también unas infografías con un poco sintetizar el proyecto de ley para que lo conozcan y lo difundan, así que, y también, más allá del proyecto de ley, la lucha por la libertad de los presos políticos también es más allá del proyecto de ley, entonces, eso tampoco se nos puede olvidar. Estamos llegando al final del programa, quizás unas palabras al cierre que quisieras como decir, algo que quieras puntualizar. O sea, yo creo que me quiero dar un espacio también para agradecer a todas aquellas organizaciones y personas que han estado con nosotros desde que nuestros familiares cayeron en prisión preventiva o iniciaron en esta prisión política, que la verdad que han sido sustento bastante fuerte, no solamente en lo económico, sino que también en lo emocional. Muchas veces uno como familiar de repente dice, oye, me rindo, no puedo, no tengo fuerzas para seguir adelante, pero cuando tú veis como esa cantidad de gente que te dice, oye, no estáis solo, esta lucha no la vais a dar solo, es sumamente gratificante y te da mucha más energía. Decirles que el miércoles pasado nos reunimos también con los chicos adentro de Santiago 1, están con bastante energía también, están bastante, la verdad que conversar con ellos te revitaliza para seguir en la lucha. Yo creo que eso es sumamente llamativo decirlo, porque los chicos están conscientes de esta situación y están muy agradecidos también del apoyo que se les brinda desde el exterior. Como te digo, fue sumamente hermoso ver imágenes de todo Chile manifestándose el 17 por la libertad de los presos y presas de la revuelta, así que eso también un agradecimiento. Eh,
Y en general también volver a hacer el llamado, no soltemos las calles, no soltemos nuestros espacios, yo creo que sigamos conversando, sigamos recomponiendo el tejido social que durante la dictadura y estos gobiernos de 30 años nos han intentado corromper durante mucho tiempo, para que podamos volver a la organización barrial, a la organización, a las organizaciones sociales, a que se tomen el poder y que por lo tanto desde esos espacios estemos exigiendo las demandas sociales que tanto necesitamos, como son la libertad de los presos políticos, la justicia para las víctimas de trauma ocular, de los torturados, justicia para los asesinados. Yo aquí soy enfático en decir, nadie puede morir a manos de un agente del Estado, y mucho menos estando en la cárcel. Nosotros somos vecinos acá con el caso de quien supuestamente se suicidó en la 51 comisaría. Esos hechos no pueden ocurrir en Chile. Queremos toda la verdad, toda la justicia, y hacer un llamado a garantías de no repetición para que de una vez por todas en Chile ocurra el nunca más que tanto se desea. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros para hablar de este proyecto de ley. Agradecer a la gente que ha estado comentando, así que estoy muy agradecida. Era un programa que queríamos trabajar hace rato y que qué bueno que haya salido a la luz, y en lo que sea necesario también. Este programa está a disposición de difundir. Tenemos difusión, hemos hecho difusión de algunos casos de presos políticos. Mañana se hace la revisión de si se acoge o no la nulidad de el juicio a Giordano Santander. Ahí brevemente, si me podría explicar un poco en qué está, si es que sabes algo. De todas maneras, nosotros vamos a estar viralizando información, así que atento a las redes sociales de Ni Tan Sola. Sí, nosotros no tenemos mucha información o sea, de la resolución. Sabemos que ya se alegó por parte de los abogados que se está solicitando la nulidad del juicio precisamente por todo lo que hemos argumentado. O sea, no puede ser que se le condene porque un policía que se cree psíquico diga que vio los pensamientos de él que lo quería matar. Entonces, en ese sentido, esperamos que la justicia acoja el requerimiento de nulidad, que la Corte sea lo más sensata posible y que cumple con su labor de objetividad y diga efectivamente este juicio tiene que ser anulado, que se inicie correctamente desde cero, y que nuestro compañero salga absuelto. Perfecto, sí. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a nuestra sesión cultural de Reviews Piola. Les quería agradecer nuevamente, Jaime, por estar acá. Puede contar con nosotros para lo que sea. Nosotros estamos ahí como programa comprometidos con la libertad de los presos políticos y esa lucha también de todos los presos, que todo preso es preso político, desde mi punto de vista. Les quería recomendar, mira, me iba a poner bien sentimental, pero la verdad es que quiero hacer dos recomendaciones este día. Uno es un poema que tiene que ver con la cárcel, que es de la poeta Rosy Sáez, a quien de verdad le mando un abrazo gigante, la admiro un montón, su poesía ha sido de lo mejor que he descubierto. Ella tiene un poema de dos mujeres que van a visitar a sus hijos a la cárcel, El Manzano, en Concepción. Ella es de Concepción, así que descentralizando un poco la poesía importante, rescatando esa poesía del sur, aunque hay quienes dicen que Concepción no es tan al sur, no es tan al sur, que el sur empieza de Concepción hacia el sur empieza, el sur-sur, digamos. Ella escribe este poema de dos mujeres que van a ver a sus hijos a la cárcel, y me parece un poema realmente impresionante. Se lo voy a pedir para compartirlos y ojalá pedirle que se grabe y me lo lea, digamos. ¿Por qué no? Hay una siempre Barça. Estas dos mujeres tienen de dos situaciones que son sumamente relevantes, pensando también en mujeres cuidadoras, en mujeres que sacan adelante sus casas, que son el sostén de su hogar ante la situación de abandono parental, digamos, y está el hecho de decir, yo nunca te pegué una cachetada, saliste doblado, qué sé yo, y me parece un tema súper real de lo que una persona puede llegar a sentir frente una mamá que ve que su hijo se vuelve delincuente, digamos, ¿cachai? Y sintiendo que ser delincuente, claro, es súper duro, digamos, súper duro y es un fracaso como de la crianza. Me parece un poema súper genuino en ese sentido, porque claro, uno dice, todo preso político es preso, todo preso es preso político, pero también está ese dolor, ¿no? Ese dolor de ver a tu hijo en la cárcel, ese dolor de ver al hijo que se droga, ese dolor de ver a tu hijo que va a perder su vida, digamos, porque estar en la cárcel es perder la vida.
Y eso también nos habla una vez más de la situación de los presos. Entonces les quería recomendar ese poema, se los voy a buscar y se los voy a dejar. La poesía de la Rosy es subversiva, es tremendamente remecedora. Y además es hermosa, así que les voy a recomendar ese poema. No lo encontré porque la Rosy Sáez todavía no está publicada. Por favor, que alguien le publique las poesías de la Rosy Sáez, ¿verdad? Tremenda poeta, una mujer luchadora también. Siempre la veo ahí en la calle, también por la libertad de los presos políticos, así que le mando un abrazo gigantesco. Ese poema siempre viene a mi memoria cuando hablamos de la cárcel. Y lo otro que les quería recomendar es la serie Close Enough, ojalá lo haya dicho bien, es de monito para adultos, y se trata de una pareja que cría a su hija, y es muy bacán porque habla un poco muy de las peripecias normales, no es esa maternidad ensalzada que uno dice, ay, cada momento que mi hijo se tira un peo y es como de estar presenciando el Big Bang, ¿cachai? No, no tiene, es bastante menos que eso, es bastante menos que eso. Se tira un peo y huele hediondo y no pasa nada. Creo que es bacán, pero el capítulo en el que me quiero detener es justamente uno donde hablan sobre las mujeres adultas mayores, que son en un capítulo donde son atracadoras de banco. Quiero que ese sea mi destino, tal vez. Hacia allá voy a ir. Tengo una amiga atracadora. Creo que es bacán porque habla fuman marihuana, hablan de sexo, como creo que es bacán ver mono donde o ver representada que a las adultas mayores no de una forma desde la lástima, desde esa gerontofobia, ni de ese edadismo, que por eso me quedó tan resonando. Y al final del capítulo, creo que también está muy bien abordado el derecho y el deseo de repente morir nomás, de morir. Se los recomiendo, se los recomiendo. Ese es un capítulo de la segunda temporada. Esto ha sido ni tan solo el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Jaime. Les mando un cariño enorme. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos a tener un programa sobre la situación de Fabiola Campillay, así que no se lo pierdan. Y también vamos a estar conversando, ojalá pronto, con la coordinadora 18 de octubre, también acerca de la prisión política, porque un programa no basta, es necesario hablar siempre de prisión política, y les llamo a eso, a movilizarse por la libertad de los presos políticos. Un abrazo, muchas gracias a Holística Radio. Nos estamos escuchando. Recuerden que pueden descargar la app y pueden apoyar el crecimiento de este medio radial independiente a través, uniéndose a una hermosa comunidad que es la comunidad holística, quienes les mandamos un abrazo en patreon.com/holística radio. Nos estamos escuchando. Chau, chau.